días, no iba a terminar la cuarentena el 26 de abril, que es el día que legalmente vence, va a haber una extensión con novedades, por supuesto ya tuvimos más actividades exceptuadas y a partir del lunes todos los pedidos de los gobernadores e intendentes. Atención porque ahí sí va a haber, me parece, por primera vez un cambio fuerte de la cuarentena que estamos teniendo los argentinos. Va a haber un cambio fuerte, no para abrir la cuarentena, sino en algunos lugares focalizado, tal vez en algún pueblo, tal vez en alguna provincia, medidas específicas. Por eso se habla de cuarentena focalizada, porque no va a ser lo mismo lo que pueda pasar en Formosa, que tiene 0 casos, que lo que pueda pasar en el conurbano, ¿no es cierto? Ni tampoco lo que pueda pasar en el conurbano, que lo que pueda pasar en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sobre eso le voy a preguntar a Sergio Berni en un rato, porque el gobernador Kicillof prometió endurecer los controles. Vamos a ver cómo está el mundo, también la Argentina, con el coronavirus. Miren, este es el mapa de la Argentina. En la Argentina, 3.031 casos fallecidos. Voy a actualizar yo, 145 muertos en la República Argentina. Y ahí vemos un mapa de los casos, van a ver la diferencia, ¿no es cierto?, por regiones. Acá tenés un mapa regional que me interesa mucho para que veas las diferencias. Esta línea que trepa como loco en cuanto a casos es la República Federativa del Brasil. Esto es Brasil. Van a ver ahí lo verde, ¿no es cierto? La Argentina es la línea roja, que está muy por abajo. La segunda que viene mal es Ecuador. La tercera que viene mal es Perú, ¿no es cierto? Sí, Perú. Después Colombia y bueno, y después por ahí está la Argentina, muy achatada la curva en la República Argentina, como te venimos diciendo. Como te venimos diciendo, la cuarentena ha sido la mejor herramienta. Que ahora hay que ir a una fase diferente que no significa abrir la cuarentena, por supuesto. Mira, este mapa es complicado, lo hace un analista que lo tuitea todos los días, que de verdad que lo hace muy bien. Fíjate acá, esta línea es la que a mí me interesa, que te va mostrando los casos, ¿no es cierto? Y son 3.031 casos positivos, pero mirá la línea cómo va, ¿no? Cómo va despacito subiendo. En el centro te va diciendo la cantidad de muertos, te va diciendo la cantidad de casos por día. Por ejemplo, el último día 90, antes 102, antes 81, antes 89. Te va mostrando también la cantidad de casos, de testeos que se hacen acá y el índice de positividad también, que es muy importante, el índice de positividad, como lo venimos charlando todos los días. Y después acá tenés provincias, ¿no? Tenés las provincias. Él analiza todos los días, caso por caso, en cada una de las provincias. Y tenés muchas diferencias en las provincias, ¿no? En cantidades de casos. Por ejemplo, hoy la provincia de Buenos Aires es la que tiene más casos. Después viene Ciudad de Buenos Aires, viene Córdoba, después Chaco, Santa Fe. Yo diría que Santa Fe es un caso para tener muy en cuenta porque Santa Fe tiene últimamente muy pocos casos. Santa Fe era de las que más tenía, ahora lentamente achatado en forma notable la curva. A Buenos Aires también le pasó que acható muchísimo la curva. Y después tenés Río Negro, que hubo un brote muy fuerte, Tierra del Fuego, que recibió mucho caso importado. En Neuquén tenés muchos casos, Mendoza, Santa Cruz, La Rioja, Corrientes, bueno, iba bajando, pero este es un análisis que hacen todos los días, caso por caso. Y mirá lo que cuenta una de las mejores periodistas científicas que tiene la Argentina, que es Nora Bar, que escribe en La Nación. Puso este tuit que me interesó destacar porque introduce un elemento que vamos a escuchar mucho sobre esto. Miren, dice Nora Bar, dato alentador de hoy sobre la pandemia en el país. Hubo más altas que confirmados. ¿Qué te está diciendo Nora Bar? Que hay menos casos activos. El concepto de caso activo es un concepto que me parece interesante tener en cuenta. ¿Cómo llegamos al caso activo? Tenés casos, menos muertos y menos altas. Te da la cantidad de casos que efectivamente todavía están activos en la República Argentina. Es un buen dato para ver cómo evoluciona la pandemia en el país. En este caso, Nora Bar te está diciendo que el número de casos activos bajó, porque tuviste más altas que nuevos casos confirmados. Entonces, tenemos menos casos activos. Es una muy buena noticia. Cuando España llegó a tener menos casos activos, se anunció
lentamente una baja. Eso pasó en España. Yo no creo que ahora estemos para anunciar ninguna baja, no creo que vaya a haber ninguna baja. Creo que va a seguir creciendo, atención, va a seguir creciendo la cantidad de casos. Ojalá lo podamos mantener bastante achatado. Pero hay algunos datos que me preocupan a mí mucho y creo que al gobierno le están preocupando en este mismo instante algún dato de último momento. ¿Qué tenemos acá? Evolución acumulada de casos de la Argentina. Chequeando los recuperados en verde, fíjense cómo ha crecido la cantidad de recuperados. Claro, hay más casos también, ¿no es cierto? Los confirmados en rojo, los activos, perdón, confirmados en naranja, activos en rojo, verdes altas y en negro fallecidos, ¿no? Me parece que el concepto de caso activo es muy importante. Todo esto nos está mostrando que tenemos que seguir con la cuarentena. Y el dato peligroso, que yo ayer di un adelanto, ayer dije, en 2 municipios del conurbano, uno en el norte, otro en el sur, se empezaron a encontrar algunos casos, no brotes, pero algún caso en barrios muy humildes, en barrios bien complicados, ¿no es cierto?, por las carencias que tiene ese lugar. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hoy pasó lo mismo. Tenemos un caso en la Villa 31 de Retiro, ¿no? En el barrio 31, hay que decirle barrio 31, perdón, pero es un lugar donde evidentemente hay sectores y sectores en el barrio 31. El aislamiento es más complejo, el aislamiento domiciliario. Muchas veces es más comunitario el aislamiento. Eso favorece, lamentablemente, la posibilidad de que haya mayor contagio. Por supuesto, ellos son las víctimas del sistema de vivir en un lugar tan complejo, ¿no es cierto? Insisto, no es por echarle la culpa a ellos, no tienen ninguna culpa. Es muy difícil hacer aislamiento domiciliario en un barrio tan carenciado, con un espacio tan pequeño, con hacinamiento, con falta de baño, con falta de agua. Es imposible, así que es lógico. Bueno, esto está empezando a pasar. Por eso, mucho cuidado con los que te venden que la cuarentena tiene que terminar ya, o que abrir un poquito y abramos todo. Hoy escuchaba un periodista muy conocido que decía, y bueno, ya que abrimos un poquito, abramos todo. No, eso es una animalada, es una burrada total. No podés abrir todo, justamente, la idea es abrir poquito, Bueno, y ayer se enojaron conmigo algunos economistas, vamos a decir, a definirlos como corresponde, que son los anti-cuarentena, porque se ofendieron con las palabras que usamos. Bueno, son los anti-cuarentena. Y mirá lo que me decía a mí, por ejemplo, Kachanowski. Al periodismo en general, hoy nos tocó a nosotros 3 esta agresión por pensar diferente. ¿Cuánto tiempo piensan que van a tardar en hacer lo mismo con ustedes? Esperemos que se opongan al pensamiento único, no solo cuando atacan a otro periodista. Yo le pregunto a Kachanowski, ¿cuál es el problema de que yo lo critique a él? Él me critica a mí muchísimo. Y mucha gente me critica y está perfecto. ¿Qué problema hay con que uno lo critique a él? Sobre todo cuando él no da argumentos, ¿no? Yo lo he invitado por Twitter a que dé argumentos de por qué sostiene que no hay que hacer cuarentena, por qué no quiere aislamiento social obligatorio. Está bien, que lo piense. Fenómeno. Ahora, yo lo puedo criticar por ese pensamiento, porque considero que ese pensamiento es peligroso. Pero de ninguna manera quiero impedir que él dé su versión de cualquier cosa, que él diga lo que quiera, que diga que piensa lo que quiera. A mí realmente no me preocupa. Sí, obviamente quiero gozar de la libertad que tenemos en este país de poder criticar a alguien, como él me puede criticar a mí o como él puede criticar al gobierno. ¿Qué problema hay? ¿No es cierto? Entonces, bueno, no tanta ofensa y más argumentos, porque el único argumento que dio Kachanowski, ayer me dijo que yo era la Santa Inquisición y demás. Bueno, dejémoslo ahí. El único argumento que dio Kachanowski para salir del aislamiento obligatorio es que hay más muertos por accidentes de tránsito en un año. Ese es el único argumento que logró esbozar Kachanowski. Como argumento es lamentable, ¿no es cierto? No alcanza. Pero bueno, tenemos más. A ver, fíjate cómo Martín Tetaz, que seguramente está más cerca de lo que piensa Kachanowski que yo, pero elabora una idea coherente, ¿no es cierto? Y dice, hace 3 semanas que, a pesar de estar testeando más, es decir, reconoce algo que muchos negaban, que se estaba testeando cada vez más, Martín Tetaz lo reconoce, la cantidad de nuevos casos se aplanó. Y esta es la verdad. No hay otra realidad. La cantidad de casos se aplanó gracias a la cuarentena. Bien por la cuarentena, dice Tetaz. Funcionó. Y los negacionistas tienen los ejemplos de Estados Unidos, México, Brasil. ¿Quiénes son los negacionistas? Kachanowski, Milei, Giacomini. Ellos son los negacionistas, los anti-cuarentena.
Entonces, ¿por qué se enojan conmigo? Enójense con Tetaz también, ¿no es cierto? Y dice, ahora hay que planificar la salida porque el derrumbe económico es brutal. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno justamente? Empezando a planificar, yo no diría una salida, pero un camino intermedio. Por ahí él, a mi juicio, se apura un poco en planear una salida. Yo creo que no es momento de salida, creo que estamos en un camino diferente al principio, que va a durar un tiempo y que después sí desembocará tarde o temprano en una salida. Eso va a empezar fuerte el día 20, digamos, después del 26 de abril. Así que, muchachos, a no enojarse por las críticas y a dejar, por favor, aunque háganlo tranquilamente, pero yo voy a seguir criticando a aquellos que sin ningún argumento y con dichos muy peligrosos se manifiestan en contra de la cuarentena, que hoy en día está salvando vidas. Ahora, ¿quieren seguir haciendo campaña por la no cuarentena? Nadie se lo va a impedir, por supuesto, pero tampoco van a impedir que yo los critique por eso. Señores, hay problemas en las cárceles, es un tema